Eh, Como siempre, es para mí un gusto, ¿no? Hablar en la OAMX, ¿no? Ya he estado allá varias veces charlando, discutiendo, sobre todo con mi colega Luis Aarón, ¿no? Con Patiño, ¿no? Hemos estado discutiendo bastante, pero también muchas gracias a ti, Francisco, no te conocía, ¿no? Tocayo, muchas gracias por estar ahí como vínculo y bueno, pues todo esto lo que implica, ¿no? Gestionar, trabajar, que cuando uno estudia filosofía, a uno no le explican que uno tiene que estar gestionando, ¿no? Todo esto, pero es parte, ¿no? Parte de la formación. Yo sí creo que deberíamos tener una materia práctica de organización de estas cosas, ¿no? En muchas de las licenciaturas creo que ayudaría mucho, ¿no? Para esto. Pero bueno, de nuevo agradezco mucho esta invitación a que nos están escuchando, ¿no? Y lo que me gustaría de principio señalar es algo muy sencillo, ¿no? Lo que me gustaría señalar es algo muy sencillo, que yo estoy aquí no tanto ya como el coordinador del área de humanidades, porque desde diciembre del año pasado yo no estoy en esa función. Hay una colega, ¿no? Vamos, hay otra colega que está ya en esta última parte de la implementación, es decir, esta colega entró en esta última parte de la implementación, que como ustedes saben, pues digamos, se acabó toda una primera parte, yo estuve en esa primera parte, en la primera parte fuerte teórica, esta primera parte fuerte y teórica de reuniones, de trabajo, que voy a hacer un poco recuento en esta charla, ¿sí? Toda esta, vamos, en esta parte de conformación, de planeación y desarrollo de la propuesta, yo estuve coordinando. Y digo coordinando porque no es que sea, como todo mundo sabe, no hay un conjunto de agentes, ¿no? Vamos, de toda la educación media superior, quienes estaban involucrados en, vamos, en los procesos educativos, y yo estaba tratando de coordinar esta área, ¿vale? Entonces, voy a hablar, ¿no? En este sentido, ¿no? Buscando incentivar la discusión, ¿sí? Mi labor aquí es más como filósofo que ha participado en esos procesos y quien conoce de alguna manera, vamos, esta concepción filosófica que está detrás del área de conocimiento humanidades, ¿sí? Es decir, quien ha estado de manera fuerte ahí. Entonces, sí, mi tarea acá va a ser tratar de incentivar un espacio público, ¿vale? Como este coloquio es una muestra, hemos llegado a un momento en la historia de, vamos, de la enseñanza de la filosofía en México que tenemos que poner en cuestión. Vamos, yo creo, vamos, escuché a los colegas de MADEMS hace un momento, ¿no? Creo que estamos en un momento de discusión, ¿no? En un momento de discusión, de polémicas fuertes, de polémicas interesantes, sobre qué es enseñar filosofía, ¿no? Y para qué se enseña filosofía y cómo se articula la enseñanza de la filosofía con otras cosas como divulgación, como nuestras tradiciones, ¿vale? Es un momento, en verdad, muy interesante, muy rico si lo sabemos trabajar como comunidad, en donde podríamos extraer muchas cosas buenas para todos, ¿vale? Pero entonces mi labor va a ser esa, ¿sí? En esta charla. Va a ser buscar, ¿no? Alimentar esta discusión. De hecho, desde que yo trabajaba en la Subsecretaría de Educación Media Superior, mi labor era esa, incentivar. Y voy a decirlos por qué, incentivar la discusión. En ese sentido, este es mi primer punto. El otro punto, digamos, porque hay muchos preámbulos antes de entrar en la charla, ¿no? Uno es ese, ¿no? Tratar de incentivar discusión, ¿no? Estoy aquí como académico, como filósofo formado, ¿no? En las instituciones mexicanas, ¿no? Como filósofo que trata de hablar de la concepción de la filosofía. Y en ese sentido, mi posición va a ser esa, ¿sí? Ok, hay otro pequeño detalle ahí y tiene que ver con, vamos a decirlo, con este discurso que está expandido, que se expande, ¿no? Es un discurso de defensa que se expande mucho, ¿no? Que se ha expandido desde el año 2009, más o menos, que es la idea de la defensa de la filosofía, ¿sí? Y solamente estoy aquí para decirles que no se difumina la filosofía en el bachillerato, ¿sí? Ok, en lo absoluto, ¿sí? Yo estoy formado con muchos de los que
son incluso del Observatorio Filosófico Mexicano. Yo fui alumno de Guillermo Hurtado, ¿no? Y soy colega de muchos de ellos y, digamos, estuve ahí al frente, ¿sí? Vamos, es como estoy formado en una tradición filosófica mexicana con todo eso que implica y de pronto, ¿no? Escucho que se está difuminando la filosofía, ¿sí? Vamos, desde ese tipo de discursos solamente vienen de algunos pequeños grupos. La verdad son grupos que, que son muy importantes, ¿no? Pero tienen esta posición. Entonces, de principio quisiera, o sea, es que no, que la filosofía no desaparece, no se difumina. La palabra que ustedes quieran ni se debilita, ¿sí? La palabra que ustedes quieran va a estar ahí con todas las potencias y disciplinas que, ¿no? que buscamos. Pero, vamos, voy a regresar al primer punto este preámbulo. Estamos en un momento de discusión de cómo enseñar filosofía, de cómo transmitir filosofía, de cómo divulgar, ¿sí? De cómo informar y formar en filosofía. Entonces, esta propuesta del área de conocimiento de humanidades está en relación con esa discusión, que no solamente es en México, es a nivel mundial, ¿sí? ¿Cómo hacemos que esto que pensamos que es valioso, que es la filosofía, con las habilidades que tiene, con los conocimientos que tiene, sea de alguna manera utilizado por la mayoría de la población mexicana? ¿Sí? ¿Qué significa eso y cómo llevarlo a cabo? Ok, me voy a quedar un poco aquí y para comenzar me gustaría, antes de hacer la presentación, les digo que hay como muchos preámbulos, me gustaría presentarles aquí, esta es una lista de, vamos, como yo era coordinador, teníamos cada coordinador de las áreas o de los recursos del marco curricular común, teníamos un grupo de docentes base, así se llamaban. Son un grupo de docentes en activo, ¿sí? En los bachilleratos del país, ¿sí? Estos son, digamos, los que duraron en lo que yo estuve al frente de la coordinación. Son 22 docentes muy participativos que muchas de las ideas de ellos también están reflejadas en la propuesta. ¿Sí? Como ustedes ven, son de todo el país. Bueno, ahí Ecatepec no es un estado, pero bueno, sí, quedó, pero es el Estado de México. Hay muchos del Estado de México, mucha gente de Yucatán, de San Luis Potosí, de la Sierra de Puebla. Había un profesor de la Sierra de Puebla del Cebeta, ¿sí? Y de muchos de los subsistemas de la educación media superior. ¿Sí? Aquí lo hago público para darles un agradecimiento. ¿Sí? Entonces, voy a dejar de compartir y voy a compartir en este momento mi presentación, si me lo permiten, para, ¿no? comenzar esto. Ok, es una presentación, no es muy larga, pero necesito, ok. Como ustedes saben, esta presentación se llama Concepción Filosófica del Área de Conocimiento Humanidades del Marco Curricular Común, y, digamos, un subtítulo se llama Humanidades Específicas para la Educación Media Superior Mexicana. Y les digo que siempre hay que hacer preámbulos en la presentación de la propuesta porque no, vamos, uno, no desaparece la filosofía. Dos, no es un trabajo hecho desde un escritorio por especialistas y burócratas neoliberales que quieren destruir lo grandioso que somos los filósofos y los críticos. No, no es propiamente eso. Es una propuesta diseñada por profesores de filosofía de media superior para profesores de filosofía de la educación media superior e impacta específicamente a todos los subsistemas de la educación media superior que pertenecen a la Subsecretaría de Educación Media Superior. ¿Qué significa? No, vamos, los bachilleratos como universitarios, los bachilleratos vinculados a universidades estatales, no están obligados a seguir el marco curricular común, como bien saben. ¿Sí? A veces en algunas de las presentaciones se habla indiferentemente de bachilleres y de prepa. No es lo mismo. ¿Sí? Hay una gran cantidad, bueno, solamente para comentarles, ¿no? Hay como 40 subsistemas, hay como 60 programas diferentes en la Subsecretaría de Educación Media Superior. Uno de los cometidos a más grande, vamos,
vamos, más amplio, uno de los cometidos más amplios del marco curricular común, de hecho desde la RIEMS, desde la Reforma Integral de Educación Media Superior, es construir un sistema nacional de bachillerato que implicaría, ¿no?, como cierta homologación de todos esos subsistemas, ¿sí? Ok, entonces el marco curricular común solamente afectará a todos aquellos subsistemas como de GETA-ICM, de GETI, Colegio de Bachilleres, ¿sí?, tanto federales como nacionales, no a la prepa, no a la vocacional, no a los bachilleratos vinculados a la Universidad Autónoma del Estado de México, ¿sí? Pero por eso se llama así humanidades específicas para la educación media superior, ¿sí? Es decir, pensemos que esta concepción filosófica del área de conocimiento humanidades es específica, unas humanidades específicas, singulares, para la educación media superior. ¿Por qué se plantea así? Esta va a ser el cometido de la charla. Ok. Permítanme, déjenme avanzar porque estas cosas... Bueno. Ok. Ustedes, digo, también me he fijado, ¿no?, en muchas de las charlas, en mucha de la discusión, que no se conocen propiamente a fondo, no se conocen a fondo los documentos, ¿sí? Nosotros nos dedicamos, bueno, yo me dediqué a coordinar el trabajo de estos 3 documentos. Son como los documentos centrales, vamos a llamarlos así. Obviamente hay un documento referente. Este documento referente es un documento muy teórico de más de 120 cuartillas, donde está toda la fundamentación teórica, histórica, conceptual, legal, jurídica, sobre la que está fundamentado el área de conocimiento humanidades. Ese es un documento que, digamos, no es recomendable para docentes, ¿sí? Es un documento que si un docente quiere saber la fundamentación conceptual, teórica, puede ir a verlo, ¿sí? Son en verdad 120 cuartillas, ¿sí?, con fundamentos teóricos, históricos, que voy a dar aquí unos elementos de ello. Hay un documento que es el que más ha causado escándalo, que es el de progresiones de aprendizaje del área de conocimiento humanidades, pero este documento, vamos a quedar claro, no es un plan ni un programa de estudio, ¿sí? Es un documento de área, ¿sí? Es un documento, propuesta académica didáctica de un área, es decir, como un área como hay en las universidades. Está el área de ciencias, el área de humanidades y el área de ciencias sociales, ¿sí? Ok, este es un documento de progresiones de aprendizaje del área de conocimiento humanidades, no es un plan y programa de asignatura. Si alguien lo lee como un plan y programa de asignatura, está haciendo una muy mala lectura, ¿sí? Es decir, a partir de este documento de progresiones se van a construir los planes y programas de asignatura, ¿sí? Este es un documento de progresiones de área. Vamos, si quieren podemos discutir qué son las progresiones, me gustaría más ir hacia la concepción filosófica, después ver a este enfoque, esta estrategia de enseñanza de las progresiones de aprendizaje, ¿sí? Pero bueno, tiene este documento referente más teórico, estas progresiones de aprendizaje que se desprenden del documento referente y que las progresiones tienen un enfoque más de aplicación y de planeación docente. Para decirlo de una manera más sencilla, el documento de progresiones de aprendizaje es un documento que ayuda a los docentes a la planeación docente, ¿sí? ¿Vale? Y por último están estas orientaciones pedagógicas del área de conocimiento humanidades, que son eso, orientaciones pedagógicas. Si ustedes ven, hay un proceso de una concepción teórica a una idea mucho más didáctica de ello. Vamos, yo las invito, ¿no?, a que revisen estos documentos, porque en estos documentos van a encontrar una riqueza muy interesante. Y esto es lo que trato de señalarles. De nuevo, no son planes y programas, ¿sí? Si se lee y si lo primero que se busca son contenidos, es una muy mala lectura y un mal acercamiento a ellos, ¿sí? Es la construcción de orientaciones, de estructuras de un área al interior de un marco curricular común de los bachilleratos de los diferentes subsistemas del país, ¿sí?, vinculados a
a la subsecretaria de Educación Media Superior. Es decir, profesores que dan clases de filosofía, literatura en bachilleratos tecnológicos, bachilleratos generales, bachilleratos tecnológicos terminales, ¿sí? En el CONALEP, por ejemplo, ¿sí? Y ahorita vamos a ver lo que se busca, ¿sí? Ok. Y de nuevo, dejemos el preámbulo, vayamos a un exordio, que también es un preámbulo, ¿sí? Lo que me gustaría, como ya dije, es subir el nivel conceptual de la discusión, ¿sí? Y dejar de lado los discursos retóricos e ideológicos. Hay que dejar de lado esos discursos y entrar a la discusión. Los colegas de MADEMS, de la mesa anterior, hay muchas cosas en común con lo que estamos trabajando, lo que ellos estaban proponiendo, ¿no? Las perspectivas, las propuestas, las formas de acercamiento, las razones por las que se hacían eso. Pero es bastante interesante que en una maestría, ¿no? Con especialistas encargados de esto, haya una gran conexión, ¿sí? ¿Por qué? Porque la discusión es a nivel conceptual, ¿sí? Entonces, habría que dejar de lado los discursos retóricos e ideológicos, ¿sí? Y aquí hay una pregunta que es un poco escandalosa, pero sirve como preámbulo. Utilicémosla como una herramienta, ¿no? ¿Por qué los profesores de educación superior deberían determinar los contenidos y las didácticas de los profesores de educación media superior? ¿Sí? Es decir, es una pregunta retórica, pero usémosla, ¿sí? ¿Para qué? ¿Sí? No estoy diciendo que hay que sacar a los profesores de nivel superior y que no puedan discutir la forma de la enseñanza de la filosofía a nivel media superior, sino más bien hay que darle el lugar a los profesores de educación media superior como colegas de los profesores de nivel superior, ¿sí? Una de las cosas que he aprendido, ahorita voy a ver una serie de trabajos, ¿no? Que he hecho para esto, ¿no? Y por qué está este punto, es que normalmente por nuestra formación académica, por las formas de la estructura académica de la filosofía, se generan jerarquías, ¿sí? Como ustedes saben, los profesores de tiempo completo, los de asignatura, el doctor, el maestro, el licenciado, pero casi siempre se nos olvidan los profesores de educación media superior, ¿sí? Y tenemos ahí un problema porque son colegas, ¿sí? O sea, de alguna manera somos colegas los profesores de media superior y los profesores de superior, no importa si somos investigadores o no, ¿sí? Es decir, todos trabajamos por fortalecer y por expandir las habilidades y los conocimientos filosóficos. Por lo tanto, ¿no? Habría que buscar estos mecanismos en donde no se generan estas jerarquías. Entonces, la propuesta, vamos, una de las cosas que investigamos y que están en los documentos referentes es que las propuestas más potentes y adecuadas de enseñanza de la filosofía en México desde finales de los años 90 vienen de los profesores de la educación media superior, ¿sí? Esto habría que valorarlo mucho, ¿sí? Esto es una parte de la discusión, ¿sí? Las didácticas, las metodologías de enseñanza han de alguna manera explotado por exigencia de los profesores de educación media superior, incluso cuando no han estado formados en la disciplina, ¿sí? ¿Por qué? Porque los profesores de educación media superior son quienes tienen que enfrentarse a el hecho de enseñar filosofía a estudiantes que de principio no eligen el estudio de la disciplina, ¿sí? Entonces ellos tienen, ya han hecho desde los 90, ¿no? Podemos hacer una historia del bachillerato en México, de los diferentes subsistemas, y, digamos, los profesores de media superior han tenido que innovar en las formas de la enseñanza. Por lo tanto, la discusión que tenemos ahorita es una exigencia de los profesores de media superior, no de los profesores de superior, ¿sí? Ok. El otro punto es que no hay que determinar, esto es lo que me gustaría también, no hay que determinar la propuesta en relación únicamente con la nueva escuela mexicana, que es algo que también aparece. Es que la nueva escuela mexicana determina los contenidos y por lo tanto se vuelve ideológico. No. La discusión que me gustaría hacer aquí, pero también que veo que están aquí,
se lleva a cabo desde el ejercicio de la enseñanza de la filosofía, desde el ejercicio de la historia o desde la historia del ejercicio de la enseñanza de la filosofía en México. ¿Sí? Entonces, de nuevo, desde ese espacio del ejercicio de la enseñanza de la filosofía podemos discutir muchas cosas que creo que son valiosas, como la función y el sentido de la filosofía en México. ¿Sí? O se puede discutir las relaciones con instituciones estatales, culturales, políticas y económicas. Una de las discusiones que tenemos respecto a la reforma es que viene del Estado y está impuesta. ¿Sí? Cuando, ¿no?, quienes hacen esa reforma son los mismos profesores que están frente a grupo. ¿Sí? Y que son los encargados de transmitir filosofía, de mantener la filosofía en México. Y, por otro lado, quienes están apoyando esas propuestas y esos mecanismos, pertenecemos a academias de filosofía. ¿Sí? Entonces, la discusión no es propiamente, ¿no?, el Estado neoliberal o cualquier forma de Estado que quiere introducir contenidos ideológicos, ¿sí?, de cualquier tendencia, sino cuál es la relación entre la institución filosófica, porque la hemos fortalecido mucho en el siglo XX, con instituciones diferentes como políticas, económicas, instituciones estatales. ¿Sí? Cómo participan las instituciones de educación superior y de medio superior, que van vinculadas a la filosofía, con esas otras instancias. Entonces, desde ahí es donde, digamos, son elementos para tratar de pensar el área de conocimiento humanidades. Ok, en este sentido, desde mi punto de vista, y esto es lo que voy a sostener, el primer paso es hacer horizontal el plano donde se debe discutir como colegas, profesores de media superior, investigadores de superior, y evitar comenzar con el falaz diagnóstico de los profesores, de que los profesores de media superior no están formados y necesitan la supervisión de instancias externas académicas. ¿Sí? Que es un diagnóstico que normalmente se hace cuando se dice es que los profesores de media superior necesitan más formación disciplinar. ¿Sí? Es decir, se asume que los profesores de media superior no están formados y que por lo tanto necesitan esa formación disciplinar. ¿Y quién va a dar esa formación disciplinar? Los de superior. ¿Sí? Pero eso es una asunción. Quienes hemos trabajado con profesores de media superior, es una asunción que no se sostiene. ¿Sí? Vale. Por lo tanto, se trata de valorar positivamente el trabajo de fortalecimiento didáctico y académico de los docentes de la educación media superior e introducirlo a la historia del ejercicio de la filosofía en México. Si ustedes revisan una historia de la filosofía en México, no aparecen profesores de bachillerato. Son profesores de nivel superior. ¿Por qué? ¿Sí? Parece que a las historias de la filosofía en México, en las historias de nuestras instituciones, habría que introducir este trabajo de los profesores de media superior. ¿Sí? Esto es bastante interesante, ¿vale? Esto lo podemos discutir, esto lo he trabajado bastante. Por lo tanto, se trata de fortalecer las relaciones y articulaciones entre los docentes de la educación media superior y los de superior para fortalecer la filosofía en México y su enseñanza. ¿Sí? Desde mi punto de vista, el área de conocimiento humanidades y lo que está detrás busca fortalecer estas relaciones. ¿Sí? ¿Vale? Ok, voy a contar una anécdota. ¿Sí? Por allá de abril de 2012, ¿sí? Yo con otros dos colegas, con Ernesto Priani Saizó y con Rafael Ángel Gómez Choreño, en la Facultad de Filosofía y Letras organizamos este coloquio. ¿Sí? Recuerden que la Reforma Integral de Educación Media Superior empezó en 2009 y se empezó a funcionar bien en 2010. En 2012 generamos este coloquio en la Facultad de Filosofía y Letras que aglutinó a muchos agentes ahora que estamos también en la discusión. ¿Sí? Por ejemplo, ahí está José Alfredo Torres, ¿no?, que es miembro del Observatorio Filosófico, ¿no? Está Yosulanda, ¿sí? María del Carmen Trueba, Gerardo de la Fuente, es decir, gente que ha estado en la discusión de manera interesante. ¿Sí? Y en 2012 lo que tratábamos de discutir es cómo podemos pensar más allá de la RIEMS, es decir,
cómo poder, ¿sí?, pensar la enseñanza de la filosofía y la filosofía en este contexto que, que, que he planteado aquí, ¿no? Ok, una de las preguntas que salió y era una discusión en ese momento, ¿no? Era, vamos, como ustedes saben, con el cambio de gobierno en el año 2000 y luego en el 2009, con vamos, todo este proceso, ¿no? Parecería, ¿no?, que de alguna manera ciertas propuestas de enseñanza de la filosofía se ponían en cuestión, ¿sí? Vale, entonces, pero la pregunta que rondaba por ahí es, ¿dónde estaban los filósofos? ¿Sí? ¿Dónde estaban los filósofos? ¿Dónde estaba la, eh, lo que llamamos la comunidad filosófica? ¿Sí? Los grupos de defensa de la filosofía, ¿dónde estaban que permitieron, ¿sí?, que permitieron eso, ¿no?, que la filosofía apareciera como una materia transversal, ¿sí? ¿Dónde estaban? Ok, hay una historia de por qué eso sucedió. Es decir, ¿qué pasó en la historia de la filosofía mexicana para que ciertos grupos de filósofos académicos y sus proyectos puestos a prueba por el Estado mexicano desde el año 2000? ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Sí? Vamos, una de las respuestas es que los filósofos mexicanos nos dedicamos a fortalecer la educación a nivel superior, ¿sí? Eso no significa que nos hayamos metido en esa torre de cristal, significa que mucho del siglo XX los filósofos mexicanos estuvieron buscando fortalecer sus instituciones de nivel superior y de alguna manera las de nivel medio superior quedaron relegados, ¿sí? Por eso no aparecen en la historia de la filosofía en México. Ok, desde ese momento, ¿no?, yo y otro grupo de colegas comenzamos un pequeño proyecto que se llamaba Genealogía de las Tecnologías de la Transmisión de lo Filosófico en México. Y de lo que se trata es básicamente de hacer una historia de la didáctica, de las prácticas didácticas mexicanas y de estas concepciones. Lo que hemos descubierto es que desde las instituciones del nivel superior, ¿no?, filosóficas, hay poca innovación desde los años 50, ¿sí? Las didácticas disciplinares, las didácticas que a veces se proponen desde nivel superior, son de los años 50, ¿sí? Es decir, son propuestas que vienen de la Escuela de Gauss, de Salmerón, de Graciela Hierro, ¿no? Grandes filósofos, grandes filósofas, ¿sí?, pero que de alguna manera estaban escribiendo para su momento. Entonces, pero, vamos, encontramos que a partir de eso hay muy pocas innovaciones. Por ejemplo, Salmerón haciendo la Universidad de Veracruz tiene algunas cosas bastante interesantes, pero las propuestas más innovadoras de enseñanza de la filosofía en la educación media superior vienen del bachillerato, por la necesidad. Entonces, también, vamos, no me voy a adentrar más en esto para dejarlo aquí. Entonces, ustedes pueden, porque voy a dar la presentación para que ustedes la puedan checar, ¿no? Pueden revisar esto. Ok. ¿Qué está detrás, ¿no?, de la concepción del área de conocimiento y humanidades del marco curricular común de la educación media superior? Lo que está detrás es la pregunta por las potencias de la filosofía en México el día de hoy, ¿sí? Lo que busca el cometido del área de conocimiento y humanidades es potenciar la filosofía y potenciar las didácticas de la filosofía, ¿sí? Para esto habría que valorar cómo se ha enseñado y pensado hasta el día de hoy la filosofía desde la educación media superior, ¿sí? Eso habría que hacerlo, ¿sí? No decir de principio, no adoptar una posición de yo sé cómo se tiene que enseñar, sino en verdad dialogar con aquellos que están enseñando a nivel medio superior. Por eso MADEMS es tan interesante, ¿sí?, porque ahí llegan profesores en activo, ¿sí?, ¿vale?, y que se están especializando y que van buscando. Pero la idea es potenciar la filosofía en México. Obviamente, a ver, voy a centrar un poco más en esto, porque hay que potenciar la filosofía en México. De hecho, como ustedes saben, el área de conocimiento humanidades, ¿no?, tiene como dos disciplinas básicas.
¿sí? No hay historia en el área de humanidades, no hay arte en el área de humanidades, no hay geografía en el área de humanidades, de conocimiento, humanidades. Lo que hay es filosofía e historia, ¿sí? Y, digamos, ahí sí tiene que ver con la Ley General de Educación y con la nueva escuela mexicana. Lo que busca es fortalecer las humanidades, ¿sí? Vamos, darles más protagonismo, ¿sí? Hay una idea ahí un poco vaga, ambigua de esto, pero sí está esta pretensión, ¿sí? Uno lo puede ver sobre todo en la discusión ahora del CONACYT, ¿no? De añadirles un H y qué significa esa H. Hay como una pretensión, ¿sí? Una idea, ¿sí? Una actitud de potenciar, ¿sí? ¿Cómo se hace eso? ¿Sí? ¿De dónde van a salir las propuestas, dónde van a salir las formas de potenciar la filosofía en México y potenciar las humanidades? Pues tienen que salir de las instituciones y de los protagonistas que hacemos humanidades, ¿sí? ¿Vale? Entonces, ahí hay que hacer un diálogo para ver cómo se va a potenciar las humanidades en México, cómo se va a potenciar la filosofía y sus didácticas. ¿Sí? Hay, por supuesto, muchas propuestas, son unas muy valiosas. ¿Sí? Ok, ¿de dónde viene esta propuesta? ¿Sí? Ok, como ustedes saben, una de los como antecedentes directos es un foro en 2011, un foro internacional en relación a las RIEMS, en donde se convocó a muchos de los agentes desde la SEP, que se llamaba el papel de las competencias filosóficas en la educación media superior. Quizá algunos de los que están aquí escucharon, vieron, fueron. ¿Sí? Obviamente se generó mucha polémica, ¿no? Pero sí, vamos, yo estuve ahí, ¿no? Sabía, desde ese momento empecé a trabajar fuertemente, ¿sí? En esto y con otros colegas. Por otro lado, esto que ya he señalado, se generó este congreso, Pensar Más allá de las RIEMS, y también en 2012 se generó este proyecto que se llama Genealogía de las Tecnologías de la Transmisión de lo Filosófico en México, que tiene que ver con pues investigar cómo se enseña las teorías de la enseñanza desde la filosofía misma, ¿no? Y vamos, este proyecto se vinculó a otro proyecto que yo tengo que se llama Seminario Tecnologías Filosóficas, que es un seminario de filosofía de la tecnología. Pero bueno, estuvo en una de las líneas. Ok, en 2013 la facultad y una área de la Subsecretaría de Educación Media Superior comenzaron a colaborar ¿no? Enseñar para enseñar los nuevos programas. Es decir, de 2013, en 2013 hubo una adecuación de los programas y generando ciertas didácticas. Por ejemplo, en ese momento se metió en 2013 en los bachilleratos tecnológicos la filosofía para niños. En los bachilleratos tecnológicos se enseña filosofía para niños desde 2013. ¿Sí? Solamente es un dato ahí que puede ayudar para la discusión. Y se generaron una serie de talleres nacionales por todo el país. ¿Qué son esos talleres nacionales de lógica? De hecho, en el chat, ahorita escuchándolo, está un colega que participó en ellos, que es Jesús Jasso Méndez, de la UACM, ¿no? De lógica, bastante, muy bueno colega, ¿no? Y trabajaron en esos talleres nacionales. ¿Cuál era la idea? Mandar por todo el país a las diferentes academias de filosofía un filósofo universitario, especialista en no solamente lógica, sino retórica, argumentación, con un profesor en activo de media superior. Y este mecanismo lo que hacía es que se leía en comunidad el programa y en ese programa el profesor de superior, el profesor de medio superior, ayudaba. ¿Sí? Ok, permítanme dejar de compartir esto y compartir el sitio por si ustedes quieren verlo, ¿no? Donde está ese proyecto. ¿Sí? Nosotros lo que hicimos fue documentar eso, todos esos talleres en este sitio. Ustedes lo pueden ver, está en línea, ¿no? Y aquí se generaron muchos blogs de colegas. Por ejemplo, aquí está Emiliano, aquí está Elena León, que eran profesoras de superior,
Paula Rochón, Carlos Romero. Hay muchos blogs donde se documentaba cómo se daban estos talleres. Ok, en relación a esta documentación, déjenme ver, aquí está. Se generó un proyecto que se llamaba así, Localización de Profesores de Educación Media Superior que enseñan filosofía. ¿Dónde quiénes? Es decir, en relación a este proyecto se empezó a mapear, ¿no? ¿Qué profesores daban? No sé si se ve el mapa, ¿sí? Sí, Gracias. Y ahí fueron las sedes de todos los talleres en donde iba un filósofo, ¿no? Aquí están los nombres de los planteles, donde iba un filósofo y donde iba un colega, ¿sí? Perdón, un colega a nivel superior y un profesor de educación media superior, ¿sí? Y en relación con eso se hicieron videos tratando de saber quiénes eran los profesores que daban filosofía en la educación media superior. Para nuestra sorpresa, eran profesores muy proactivos, con muchas ideas, con muchas propuestas, ¿sí? Con muchas ya metodologías, vamos, que utilizaban en el salón de clases, ¿sí? O que ellos tenían que modificar, innovar y proponer. Ok, en 2013, a partir de ese proyecto que se hizo en lo que se llamaba COSDAC y la Facultad de Filosofía y Letras, que nos ayudó mucho a conocer a los profesores, sobre todo de bachillerato tecnológico, ¿no? Donde se impartía en algún momento, por primera vez, filosofía, ¿no? Que se enseñaba lógica, ética y temas de filosofía, ¿sí? Entrando 3 asignaturas. Eh, Conocimos muchos de estos procesos y en ese mismo año se empezaron a generar las plataformas digitales de acompañamiento en humanidades. ¿Sí? Voy a dejar de compartir esto y voy a compartir las plataformas para que ustedes conozcan y que es un proyecto muy valioso e interesante. En relación a este proyecto de localización, se generaron estas plataformas. ¿Qué son estas plataformas? Son básicamente, se busca acompañar a los docentes, ¿sí? Acompañar a los docentes en su práctica. Entonces, un conjunto de colegas de nivel superior proponían a los docentes de nivel medio superior metodologías, enfoques, actividades, materiales, vamos, formas de la didáctica que para poder llevar a cabo mejor sus clases. Es decir, perdón, se está escuchando el audio de Luis. Uh-huh. Sí, pero bueno, un poco la idea es generar redes de filósofos de educación media superior, de profesores de filosofía a nivel media superior, ¿sí? De todo el país. ¿Sí? Se generaban materiales. Todos estos que ven aquí, ¿sí? Son profesores que estaban en activo en algún momento dando clases de temas de filosofía. Aquí también ustedes pueden ver a otros grupos de filósofos que daban en este caso lógica, ¿sí? Vamos, pueden ustedes entrar a estas páginas y revisar toda esta información, ¿sí? Ok, regreso a la presentación. En relación con estas plataformas que duraron 5 años, porque fueron muy exitosas, los profesores les ayudaban mucho, ¿sí? Recibían mucha información, ¿sí? Hicimos investigación de esos 5 años para ver qué era lo que necesitaban, ¿sí? ¿Cuál era el enfoque de la enseñanza de la filosofía que requerían? ¿Sí? Ok, en relación a eso, ¿no? A esa propuesta, se hizo este otro coloquio que se llamaba Pensar más allá de la RIEMS 2, donde los que eran en ese momento asesores de las plataformas, ¿sí? Planteaban sus propuestas, ¿sí? Generaban toda una serie de discusiones sobre todo esto, ¿sí? En 2018, con muchos colegas, bueno, con algunos colegas de la Academia de Enseñanza de la Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras, buscamos construir el Seminario de Historia de la Dialéctica de la Mexicana de la Filosofía. Entonces, si ustedes se fijan, es un trabajo más o menos
de 12 años, ¿sí? Que está respaldado en relación con investigación con profesores de educación media superior, sobre todo con profesores con perfil de no formación disciplinar. ¿Sí? Esto es bastante interesante. Ok, esos antecedentes son importantes porque son los antecedentes del área de conocimiento humanidades. ¿Sí? ¿Y por qué está conformada así? Vuelvo a retomar. ¿Qué busca el área de conocimiento humanidades? Fortalecer las humanidades en la educación media superior. ¿Sí? ¿Tratando de qué? De generar humanidades específicas para esos subsistemas de la Subsecretaría de Educación Media Superior. ¿Y cuál es la propuesta didáctica de principio? Es aprender humanidades experimentando humanidades. Aprender filosofía haciendo filosofía en el salón de clases. ¿Sí? Como ustedes ven, es una discusión sobre la movilización de los contenidos disciplinares de las tradiciones filosóficas en pos de que los estudiantes, las comunidades, usen esos conocimientos. ¿Sí? Pero tienen que aprender a experimentar haciendo filosofía. Eso es, digamos, lo que busca. Ok. Una de las preguntas que siempre se hacen, ¿por qué se llama humanidades y no filosofía? ¿Sí? Es como, no, pues que si no está la palabra filosofía, desaparece la filosofía. ¿No? Los colegas de Madems ya dieron argumentos de que hay sistemas como de bachillerato en el mundo donde no existen las asignaturas de filosofía, pero existen módulos, existen áreas, ¿sí? Que sus contenidos, vamos, que remiten directamente a la enseñanza de la filosofía. ¿Sí? Nosotros investigamos para la creación de las progresiones, investigamos diferentes subsistemas, diferentes sistemas de educación en todo el mundo. Muchos utilizan progresiones, pero en ninguna de ellas existe una asignatura enunciada de filosofía. ¿Sí? Solamente en México va a pasar eso, que va a haber un área de humanidades y asignaturas de filosofía. En otros subsistemas, que también trabajan en términos de áreas, ¿sí? No existe una asignatura de filosofía, aunque hay contenidos explícitos, ¿sí? Y el perfil del profesor es de filosofía. Ok, pero ¿por qué se llama humanidades y no filosofía? Obviamente de principio por condiciones legales y políticas. El artículo 3 constitucional lo que dice es que los planes y programas van a tener contenidos de filosofía. ¿Sí? Dice así, si ustedes lo leen, dice, los planes y programas van a tener contenidos de filosofía. Obviamente contenidos de filosofía entre miles otros contenidos. ¿Sí? Y la Ley General de Educación, ¿sí? También para hacer operativo este mandato constitucional, enuncia que estos contenidos de filosofía van a estar en el área de humanidades. Es decir, la Ley General de Educación es como la primera vez que se centra, hay un pequeño artículo, ¿no? Donde se centra en la educación media superior y dice la educación media superior va a estar, va a tener algo así como un marco curricular común, un tronco común, el marco curricular común para entenderlo es un tronco común, ¿sí? Y va a tener áreas, ¿sí? Y los contenidos de filosofía van a estar en el área de humanidades, ¿sí? Entonces, hay un mandato constitucional y mandatos políticos y jurídicos por lo que se llama humanidades y no filosofía, ¿sí? El nombre. Eso no significa que los contenidos que hay ahí no sean de filosofía. De hecho, deben ser de filosofía, ¿sí? Ok, pero también hay otras razones, no solamente eso, y son razones a las que atiende las condiciones legales y políticas, ¿no? Es la historia de los subsistemas de la educación media superior. ¿Sí? ¿A qué se refiere eso? En muchos subsistemas de educación media superior no existen asignaturas de filosofía. ¿Sí? Más o menos en el año 2013 empezaron, pero empezaron en el área de humanidades. ¿Sí? Lo que se busca ahora es que todos los subsistemas de educación media superior tengan al menos 3 asignaturas de humanidades. ¿Sí? Desde este punto de vista, se está fortaleciendo las humanidades a nivel media superior, no desapareciéndolas. ¿Sí? Ok. De hecho, uno de los subsistemas que tiene menos asignaturas de humanidades es el CONALEP, pues por el mandato de
el acuerdo secretarial, el artículo 3 y la Ley General de Educación van a tener que tener 3 asignaturas de humanidades. Ok, se van a decir, pero entonces la filosofía se va a reducir a humanidades y va a disiparse en otras disciplinas como la psicología. No, la idea es que dependiendo los subsistemas, dependiendo las cargas horarias de sus planes, por ejemplo, el colegio de bachilleres puede tener estas 3 asignaturas de humanidades, que son el tronco común, y después tener otras, ¿sí? Otras asignaturas disciplinares de filosofía, si quieren. ¿Sí? Cada subsistema tiene esta autonomía y este poder, obviamente depende de su carga horaria en su plan general. ¿Sí? Pero, de nuevo, todos los subsistemas van a tener que tener esas 3 asignaturas de humanidades. Ok, ¿por qué se llama humanidades también? Por la necesidad de articular conocimientos y prácticas humanísticas y filosóficas con otras áreas, ¿sí? Del currículo. ¿Sí? Esto es también algo indispensable. Es lo que, ¿no?, se malentiende como transversalidad. ¿Sí? La transversalidad no es la difusión de la disciplina filosófica en pos de unos problemas generales. No. La transversalidad en el marco curricular común significa la, la movilización de conocimientos filosóficos en pos de su aplicación y uso en las localidades. La transversalidad en el marco curricular común es la aplicación de los conocimientos a problemas locales de las comunidades. ¿Sí? Entonces, este es un poco el enfoque también. ¿Cómo hacemos que conocimientos, saberes, metodologías, técnicas de la tradición humanística, de la tradición filosófica, se puedan transmitir y ser usados por las comunidades en su vida cotidiana? ¿Sí? Entonces, de ahí la idea de que el área de humanidades se articule con las otras áreas del currículo. Ok, pero hay otra razón por qué se llama humanidades. Es su carácter, su propio carácter formativo y propedéutico. ¿Qué significa esto? No hay humanidades en niveles anteriores, como ustedes saben. Esta es una lucha que sí se tiene que dar, donde se tienen que meter contenidos, asignaturas a nivel básico, ¿no? Y básico superior. ¿Sí? ¿Por qué? Digamos, hay otras disciplinas como el español, matemáticas, que sí tienen asignaturas y carga horaria en los planes de nivel básico, ¿sí? Y por lo tanto, cuando llegan a nivel media superior, con bien o mal formados, pero tienen estos conocimientos. En el área de humanidades no existe tal cosa, es decir, hay a veces en algunas secundarias, áreas como de ética o de formación cívica, ¿sí? Pero los contenidos no están propiamente vinculados a las técnicas, a las metodologías humanísticas, ¿sí? Entonces, el área de humanidades del marco curricular común tiene este carácter formativo y propedéutico, ¿sí? Es decir, trata de, si ustedes revisan los documentos, trata de decir cuáles son aquellas metodologías propias de los humanistas que se llaman técnicas, ¿no? Técnicas humanísticas, que son aquello que son estas habilidades, metodologías básicas de los humanistas y que, se tienen que transmitir, no de principio Platón y que Platón es el valioso, o vamos a revisar a Graciela Hierro y sus textos sobre feminismo, sino que puedan leerlo, que puedan leer a Platón, que puedan analizar a Graciela Hierro y que puedan utilizarlo en su vida cotidiana los jóvenes, ¿no? Y también los docentes, ¿sí? Entonces, tiene este carácter formativo y propedéutico, ¿sí? Si ustedes revisan los documentos, encontrarán que las progresiones quieren dotar a los estudiantes y a quien lleve a cabo, estas dinámicas que se pueden poner en cuestión con muchas de las didácticas activas, ¿no? Quieren dotar a los participantes en la dinámica del aula, de la escuela y de la comunidad de estas habilidades, metodologías propiamente humanísticas, ¿sí? Y que las pueden aplicar en discursos, en imágenes, en acontecimientos, en relaciones. Esta es un poco la idea de fondo. Ok, para este ejercicio de conceptualización tuvimos una serie de preguntas, ¿sí? Estas preguntas
las llevábamos con los grupos de docentes de todo el país, ¿no? En verdad, ahorita voy a hacer un recuento de ello, y tratábamos de discutirlas, ¿no? Y esas son, las voy a leer. ¿Cuáles son las habilidades, metodologías, técnicas y saberes propios de las humanidades? Es decir, que sí sean humanidades, que no se confunden con sociales, que no se confundan con ciencias naturales, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son las habilidades, metodologías, técnicas y saberes de unas humanidades adecuadas para la educación media superior mexicana? ¿Sí? ¿Cuál es la didáctica específica para formar en estas habilidades, metodologías, técnicas y saberes de unas humanidades adecuadas para la educación media superior mexicana? ¿Cuál es el potencial de la tradición humanística y en concreto de las habilidades y recursos filosóficos? ¿Sí? Es decir, como filósofos, como humanistas, ¿qué podemos dar? ¿Sí? ¿Y para qué podemos darlo? ¿Sí? ¿Para qué queremos que sepan? Por supuesto, nosotros tenemos ese viejo argumento que viene de la Ilustración, que los filósofos tenemos una función social y que esta función social es formar humanos ciudadanos. ¿Sí? Ese es un viejo justificación de por qué existe filosofía en México y por qué existe filosofía en los bachilleratos. Quizá valdría la pena discutirlo. ¿Sí? En un momento en que, desde mi punto de vista, las academias filosóficas, nuestra formación, ¿no? Está muy, muy, muy robusta. ¿Sí? Ok, ¿qué efectos vitales y políticos pueden producir unas humanidades adecuadas para la educación media superior mexicana? Recuerden este interés, ¿no? De que los jóvenes o quien pase por la educación media superior pueda utilizar en su vida cotidiana, en sus relaciones colectivas, ¿sí? Pues los saberes y los conocimientos, ¿sí? Humanísticos. Una de las cosas, vamos, que voy a tratar de señalar viene por aquí, ¿no? ¿Qué se busca con el área de conocimiento humanidades? Una actualización crítica de la tradición humanística. ¿Sí? Hace rato escuché a una colega hablar del trivium. ¿Sí? Comenzamos por ahí. ¿Sí? Comenzamos viendo si el trivium podría servir. Porque tiene de nuevo, este enfoque propedéutico, ¿no? Y formativo. ¿Sí? Es decir, ¿cómo podemos actualizar el trivium en relación con el bachillerato mexicano? ¿Sí? Después, lo que buscamos o lo que se busca es una ampliación a otras tradiciones humanísticas no occidentales, latinoamericanas, mexicanas, orientales, africanas, prehispánicas, etcétera, entre otras. ¿Sí? Esto es bastante complejo. Si ustedes ven un programa de estudios, porque hicimos un estudio de los programas de estudio anteriores en los 90, los 80, si ustedes revisan esos programas de estudio son básicamente historia de la filosofía o historia de la incluso de la lógica, historia de la ética, el de Shirao, el de Sánchez Vázquez, ¿no? Por muy buenos textos que sean como manuales, lo que tenemos ahí es toda una concepción de la filosofía. Y tenemos una concepción de la filosofía occidental y histórica. ¿Sí? ¿Vale? ¿Por qué? Porque pues, la tradición humanística filosófica para los filósofos, incluso en México, sigue siendo la tradición occidental. Pero si uno va a los bachilleratos de la Sierra de Puebla, de Veracruz, ¿sí? Vamos, de Yucatán, ¿sí? En Sonora, ¿sí? Es como complicado que los profesores no introduzcan parte de su tradición y de saberes que no son propiamente los de la tradición occidental. ¿Sí? Entonces, aquí tuvimos mucho cuidado en la propuesta en que se enseñara filosofía, se enseñara humanidades con estas técnicas, metodologías propiamente humanísticas, pero que se permitieran entrar otros contenidos de las tradiciones. ¿Sí? Esto es interesante, es complejo, todavía hay mucho que discutir. ¿Sí? Por lo tanto, lo que se buscaba es reforzar el sentido de las humanidades en México. ¿Sí? La propuesta busca esto. Por supuesto, es dar cuenta de la genealogía e historicidad de las concepciones filosóficas y pedagógicas que han determinado las prácticas didácticas discursivas en las humanidades en la educación media superior mexicana, al menos desde el siglo XIX. Sí, mucha de esta propuesta es consciente de esa historia,
de las prácticas didácticas y de las prácticas, vamos, de las propuestas teóricas de cómo enseñar filosofía. Hicimos un rastreo desde las peleas entre los positivistas y los espiritualistas, ¿sí? Y los anarcos sobre la enseñanza de la lógica, por ejemplo, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a rastrear, buscar textos donde, por ejemplo, un texto muy importante, el de Juan Manuel Villalpando, ¿no? José Manuel Villalpando, perdón, ¿sí? Que es uno de los primeros textos de didáctica de la filosofía en México. Es de los 60, si mal no recuerdo. Ahorita tengo mal ese dato, disculpen, ese se me va ahorita, ¿sí? Pero tiene toda una propuesta didáctica, ¿no? Y justificación de esas didácticas a nivel media superior. Hicimos todo ese rastreo de documentos, lo revisamos, ¿sí? Para tener conciencia de qué estábamos proponiendo y por qué estábamos proponiendo. Por supuesto, esto es muy importante para el área de conocimiento de humanidades. Tenemos que tomar en cuenta las características del estudiantado, de los docentes y la historia de las comunidades educativas en el nivel. Sí, es decir, tiene que ser una propuesta del área de conocimiento de humanidades que responda, ¿sí?, a estas características. Es decir, que sea adecuada para ellos, ¿sí? No podemos proponerles de nuevo una historia, ¿sí?, de la filosofía en relación a contenidos que solamente, ¿no?, se centra en la historia occidental, que solamente se centra en contenidos que se investigan a nivel superior, como pasó en mucho tiempo. Entonces, también lo que se busca es tomar con rigor la tarea de conceptualizar la didáctica adecuada de las humanidades para la educación media superior. Todo el mundo lo sabe, no es lo mismo enseñar filosofía a nivel superior que enseñar filosofía a nivel media superior. Hay un abismo ahí inmenso entre lo que eso significa, ¿vale? Y, por supuesto, hacer posible una articulación transdisciplinar con las otras áreas y recursos del marco curricular común para poner en práctica metodologías, recursos, discursos y saberes propios de las humanidades y la filosofía, en particular de manera local y global. Esto no me voy a extender, pero también es toda una discusión interesante. Ok, hay líneas de concepción. Como ustedes ya saben, está esta genealogía de las concepciones y las prácticas didácticas, ¿sí? ¿Qué significa propiamente? Ya señalé un poquito, pero, digamos, muchas veces en la discusión de tanto de la RIEMS como del MESEMS, se privilegiaba una historia del bachillerato y era la historia del bachillerato universitario vinculado a la UNAM, ¿sí? Es decir, se hablaba del bachillerato y de lo que se hablaba era de la Escuela Nacional Preparatoria del CCH, cuando lo que existe es una historia múltiple y diversas historias del bachillerato en México, ¿sí? Y la historia de la prepa no es la misma historia de, por ejemplo, del CEBETA o del CEDMAR. Tienen historias completamente distintas, con finalidades distintas y con didácticas completamente distintas. Entonces hay que, ¿no?, cuando discutamos, hay que abrir este abanico y ver cómo poder discutir la enseñanza de la filosofía en estos múltiples contextos, con múltiples necesidades y múltiples historias, ¿sí? Entonces, hicimos una parte de eso en los documentos, ¿sí? Vamos, esta historia también implicaba, como ya saben, ¿no?, como ya les he señalado, rastrear polémicas históricas sobre la enseñanza de la filosofía en el bachillerato y nivel superior. Ya hay como 4 momentos importantes. Uno es la de los positivistas contra los culturalistas, ¿sí? Otra es la de que son principios del siglo XX y hay diferentes posiciones entre ellos. Otra es la de los neocantianos y los gaussianos, para hablar, ¿no?, un poco en plata, ¿no?, que se desarrolló por ahí de entre los años 50, 70. A partir de los 70 entra una didáctica propuesta por grupos marxistas, ¿sí? Sánchez Vázquez está un poco a la cabeza, ¿no? Pero bueno, son estos 4 momentos. A partir de los años 80, los filósofos de educación superior abandonan, ¿sí? Abandonan un poco la discusión sobre la didáctica, ¿sí? Entonces, una de las cuestiones que propusimos es que no hay que determinar
la discusión de la enseñanza de la filosofía en relación con modelos económicos o no liberales. Hay una historia propia de la didáctica de la filosofía en México que se puede rastrear precisamente y que responde a procesos institucionales académicos y procesos institucionales estatales como la SEP. Y obviamente con las características del alumnado, el crecimiento de la matrícula. Por ejemplo, hay dos momentos en la historia de México donde crecieron mucho los bachilleratos en el país. Unos son los años 50 y otros son los años 70. ¿No? Después del 69 creció mucho los bachilleratos. La mayoría de los bachilleratos actuales y los subsistemas son de los años 70, pero hay unos que vienen de los 50, el bachillerato tecnológico, por ejemplo. ¿Sí? Entonces hay diferentes historias, con diferentes momentos, con diferentes discusiones. Entonces hablar, ¿sí?, en términos generales, no nos ayuda en la discusión. Ok, una de las concepciones que más ha causado discusión es esta cuestión de una perspectiva no disciplinar. ¿Sí? ¿Qué diablos significa una perspectiva no disciplinar? Que está básicamente en esta perspectiva un poco más práctica, no más didáctica de la filosofía, que está en las progresiones. ¿Sí? Una de las preguntas que podemos hacer es, ¿qué ofrece a nivel didáctico lo disciplinar que no ofrecería una opción transdisciplinar? Pues casi nada. ¿Sí? Aquí tengo a tres figuras de la tradición, en este caso marxista, mexicano, que es Bolívar Echeverría, José Ignacio Palencia, Adolfo Sánchez Vázquez, de las que sacamos muchas ideas. Una de las cosas que hay en ellos es un énfasis en los métodos y las didácticas para la enseñanza. ¿Sí? Esto es bastante interesante. ¿Sí? Porque a partir de las discusiones de los años 2000 para acá, el énfasis está en los métodos, ¿sí?, en que la filosofía se tienen que enseñar sus métodos, sus técnicas, sus metodologías, más que sus contenidos disciplinares. Obviamente, no significa que no enseñe los contenidos disciplinares, sino que a nivel medio superior parece que es mejor, más adecuado, enseñarle a un estudiante cómo argumentar, cómo analizar un texto antes que conozca a Platón. ¿Sí? Que para que conozca a Platón es preferible que sepa primero argumentar, ver dónde está un argumento, dónde está una tesis dentro del texto de Platón. ¿Sí? Esa es un poco una de las líneas. Ok, también de las líneas de la concepción de esta área es que, vamos, uno puede decir, bueno, pero ¿qué filosofía está detrás de esto? ¿No? No está un positivismo, no está un neocantismo, no está una hermenéutica. Vamos, ya el recorrido que he hecho en esta concepción, ¿no?, les dejará ver que un poco la idea que está detrás de filosofía es esta idea de unas maneras de usar la filosofía, ¿vale? O sea, hay una suspensión por una concepción fuerte de la filosofía y se busca que se conciba la filosofía como técnicas y metodologías que pueden ser transmitidas y que pueden ser usadas. Por lo tanto, no hay propiamente una tendencia filosófica, una línea filosófica fuerte, sino se concibe la filosofía en relación con cómo se usa, ¿sí?, en relación con lo que hacemos, cómo lo hacemos, con qué lo hacemos, eso que hacemos los humanistas. ¿Sí? Se busca más, ¿sí?, más que enseñar lógica, enseñar argumentación, enseñar estructuras de argumentos. Más que una teoría normativa universalista, ¿no? Enseñar en cómo aplicar o cómo reconocer en la realidad y en las relaciones un problema ético. ¿Sí? Entonces, el enfoque es cómo usamos la filosofía. Y otro de estas líneas de concepción es estos usos de la filosofía. Es decir, vamos, de nuevo, se busca que los estudiantes, los profesores, hagan filosofía. Es decir, que la usen en su comunidad. Así como utilizamos matemáticas en nuestras relaciones, podemos utilizar filosofía. Pero hasta el momento
¿no? Eso es donde de alguna manera los enfoques anteriores fallaban, no tenían, bueno, desde mi punto de vista, no tenían esta idea y no tenían esta pretensión, y no tenían esta concepción de alguna manera hacer que los estudiantes usaran, ¿sí?, estas habilidades filosóficas en su vida cotidiana desde el principio, ¿sí? Y entonces, si ustedes se fijan en los programas de estudio anteriores a los años 90, ¿sí?, eran conocer ciertos contenidos porque tenían un enfoque, se le llamaba así, informativo, ¿sí? Se informaba a los estudiantes cómo se enseñaba, perdón, se informaba a los estudiantes cómo, la historia de la filosofía, contenidos valiosos de la filosofía, Platón, Aristóteles, Kant, Descartes, ¿sí? Pero nunca se les enseñaba, por eso la pregunta de los estudiantes una y otra vez es, eh, ¿esto para qué me sirve? Su pregunta era en términos prácticos y en términos de uso, no en términos utilitaristas, ¿sí?, sino en términos de, ok, sí, Platón, y está interesante, ¿no?, saber la alegoría de la caverna, ¿no?, y la concepción de la verdad, pero esto, ¿cómo lo uso? ¿Sí? Era una pregunta insistente una y otra vez de los estudiantes de media superior. Entonces, aceptamos el reto, ¿no? Entonces, una de las concepciones es pensar la filosofía en términos de sus usos, y otro es cómo se usa en la localidad de los estudiantes. Por lo tanto, en esta propuesta del área de conocimiento de humanidades, no se pone de principio una concepción universal de la filosofía con sus contenidos, ¿sí? Y más bien se busca que se piense y se experimente la filosofía en comunidades locales, ¿sí?, buscando que se ejerza la filosofía de otras maneras, ¿sí? ¿Vale? Ok, hay uno de los puntos finales que me gustaría señalar. ¿Por qué si ustedes se fijan en el documento de progresiones, parece que no está terminado, ¿no? Y hay sugerencias de autores, sugerencias de conceptos que se pueden revisar en las progresiones. ¿Por qué está esto así? Y no están como los programas disciplinares anteriores, que te daban ya los contenidos, el orden de los contenidos, y tú tenías que ir programando las clases, ¿sí?, en términos de clase, ¿vale? O sea, haciendo tu planeación en términos de clase. Ok, porque si ustedes fijan, esa forma de tanto enseñanza de la filosofía como de concepción de la filosofía, sí, es decir, hacía a los profesores operarios de los planes de estudio. Pero como los planes de estudio estaban construidos de manera disciplinar en relación con los conocimientos que se daban a nivel superior, ¿sí?, entonces hacía a los profesores doblemente operarios de la institución educativa, ¿sí?, de la institución estatal, pero también operarios de la institución filosófica a nivel superior. Entonces, el documento de progresiones, la propuesta del marco curricular común, es que los docentes tienen algo llamado autonomía didáctica, los docentes de educación media superior, y entonces ellos tienen que co-crear. Ahí sí es una propuesta de la nueva escuela mexicana, hay que dignificar la función del docente. Una de las líneas, cómo se puede dignificar la función del docente, es tomarlo como un agente académico productor, ¿sí?, de saberes, no solamente de operación de conocimientos y de políticas públicas. Los profesores tienen que co-crear las progresiones. De ahí que, ¿no?, cuando se lee parezca que no están terminados los programas o que no sepan qué van a dar, pero es porque se espera que los profesores de nivel media superior co-creen las progresiones, co-creen los planes de estudio, ¿sí?, que adquieran una capacidad de agente productivo de conocimiento y de prácticas, que sean agentes de ese proceso, ¿sí?, no solamente pacientes. ¿Ok? Y por lo tanto, las propuestas de contenidos y problemas para revisar son pocas y todos son ejemplos que buscan ser adecuados y locales para el estudiantado donde se busque, ¿no?, donde se ejerzan las progresiones. Entonces,
el área de conocimiento de humanidades toma muy en cuenta, ¿sí?, las características de profesores, estudiantes y de comunidades educativas. Por eso las progresiones no están cerradas, sino que se busca que se movilicen los saberes de la filosofía y de las humanidades en estas comunidades. ¿Sí? Aquí me voy a quedar. Muchas gracias. ¿Sí? Por supuesto, esto está abierto a la discusión. ¿Sí? Y en verdad, de nuevo, muchas gracias por darme oportunidad de elaborar esto, que creo que es importante. Y de nuevo, mi búsqueda es generar estos espacios de discusión, participar en ellos y en verdad discutir, ¿sí?, como académicos que somos todos. Muchas gracias.